Muy buenas noches y bienvenidos a El Salvador, sean todos ustedes en esta preciosa noche de lunes. Qué rico arrancar la semana disfrutando en compañía de todos ustedes su entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, conversaremos con el señor Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Conversaremos sobre la situación de seguridad en nuestro país, la carta que supuestamente miembros de Mara dentro del penal de Zacatecoluca le hicieron llegar sobre la postura ante una nueva petición de diálogo por parte de estas pandillas, municipios más violentos y por supuesto algunos políticos han articulado en alguna manera algún tipo de estrategia que más adelante vamos a conversar con todos ustedes y que por supuesto también le trasladamos al ministro. Con gusto, esa es nuestra propuesta de esta noche. Le damos en estudio la bienvenida a don Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Ministro, un placer tenerlo en su casa. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarnos. Saludamos, señores, a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Ciudad Delgado es el primer municipio donde se implementó el plan El Salvador Seguro y en unos días este llegará a Zacatecoluca. La paz dejó de ser pacífica hace buen tiempo en El Salvador, ¿verdad? Y Zacatecoluca es uno de esos municipios. Ciudad Delgado tiene un poco más de 120,000 habitantes y una extensión territorial de 33.4 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en Zacatecoluca son solo 70,000 habitantes, pero es 10 veces más grande, lo que la hace vulnerable. El año pasado, según nuestros cálculos, hasta las 0 horas del 19 de julio, fue de 60 muertos. Y este año ha sido de 83 muertos. Es por ello que, en lo que va del año, Zacatecoluca se ha mantenido en el top 5 de los municipios más violentos. En abril, el municipio más violento del país fue Zacatecoluca. Es decir, hubo 22 homicidios, pero dentro de todos los muertos y según la tasa poblacional, Zacatecoluca fue el municipio más violento en abril. A pesar de lo que dicen las autoridades de la Policía Nacional Civil, para el director de Medicina Legal, es demasiado aventurado decir que los asesinatos tienen relación con las pandillas. No solo en Zacatecoluca, don Salvador, es que en todo el país, si no se hace una verdadera investigación, todo lo que se diga sobre si es el 60, el 70 o el 20%, si no se hace una investigación, es puras elucubraciones. La situación pareciera no mejorar y las cifras del último mes lo reflejan. El año pasado, en junio,
En Zacatecoluca, en el 2014, hubo 2 muertos. Y hubo 15 muertos. Es decir, los elementos de disparidad son bastante conspicuos, ¿verdad? Todo esto complica el trabajo de las autoridades para la implementación de El Salvador Seguro, porque serán necesarios más recursos, algo que el ministro Benito Lara y el comisionado para la seguridad han dicho que no tienen. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Siempre en esta misma línea de información le comento que el diputado Guillermo Gallegos pidió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobar reformas para establecer el régimen de excepción en los municipios más violentos del país. El legislador considera que eso ayudaría a reducir los índices de criminalidad y cree que la medida debería de iniciar en Apopa y Quesaltepeque, a donde se suspenden garantías constitucionales y la policía puede actuar sin necesidad de tener autorización de allanamientos o órdenes de captura. En materia de seguridad también hay más propuestas. El FMLN pidió a la Asamblea que se declare cada 27 de septiembre el Día Nacional de la Policía Nacional Civil, en honor a su patrono San Miguel de Arcángel. Ministro, regresamos al estudio y conocer un poquito, no solamente las reacciones de la nota que compartíamos con usted, sino que en alguna medida las propuestas que se están articulando desde ya para salir al paso en el combate directo, frontal y enérgico en contra de la delincuencia. Bueno, gracias. Fíjate de que nosotros, desde que llegamos al gobierno, tomamos una decisión precisamente de enfrentar el tema de la delincuencia con toda responsabilidad. Y lo primero que hicimos fue precisamente elaborar como esa ruta, ¿verdad? Para nosotros eso era muy importante y determinante porque, a decir verdad, en años anteriores, décadas anteriores, lo que había es una política un poco reactiva, que no tenía como un rumbo definido. Nosotros hemos definido una estrategia que tiene largo plazo y que tiene que ver con 3 instrumentos, tanto el plan quinquenal como la política de justicia y seguridad, y últimamente el plan El Salvador Seguro. El plan El Salvador Seguro es como la concreción de toda esa política, pero algo que es importante ahí es que el plan es un plan de consenso. Es un plan que lo ha discutido distintos sectores políticos, económicos, sociales, religiosos y representantes del gobierno y de otras estructuras del Estado. Y en 3 meses de discusión de 7 mesas, pues al final llegamos a la conclusión de 5 ejes importantes que tienen que ver con el contenido del plan, pero además con 2 mesas más que están un poco pendientes sus conclusiones. Una es la mesa de medios de comunicación para ver cuál es el rol de los medios de comunicación en este periodo. Y segundo, otra mesa que tiene que ver con el financiamiento de la seguridad, que es un tema muy importante. Nosotros lo que más hemos dado a conocer o más se ha sentido en la población ha sido como el segundo eje de la política, que tiene que ver con el tema de control y represión del delito, en el cual tomamos decisión desde agosto del año pasado en el despliegue de policía comunitaria y dijimos con toda claridad que íbamos nosotros a potenciar la presencia del Estado en el territorio, porque eso era una condición clave, importante para el éxito de cualquier política, más que todo en materia de seguridad. Hicimos un despliegue muy importante. Y claro, cuando nos vamos al territorio y algunos se sienten como amenazados porque saben que vamos tras la disputa, vamos a consolidar la presencia del Estado en el territorio, entonces hay una reacción, y que es la reacción que nosotros venimos observando desde noviembre del año pasado. Y que aún esa situación los últimos 2 meses atrás se recrudeció un poco más, ¿verdad? El otro componente que para nosotros es muy importante, que lo estamos haciendo ya, es lo que pasó en Ciudad Delgado. Es decir, vamos con el otro componente, el componente de la prevención, el componente para darle oportunidad a la juventud, el componente que, tal como lo establece el plan El Salvador Seguro, busca cambiarle la vida a la gente allá en el lugar donde viven. Y hemos determinado que son 10 municipios en este año,
que consideramos que son los municipios más importantes a intervenir en materia de seguridad. Y estamos hablando de municipios tanto del área metropolitana como también del interior del país, como es Sonsonate, Zacatecoluca, Quiquilisco, Lourdes, Colón, Santa Ana y otra cantidad de municipios del área metropolitana, como es San Salvador, Soyapango, Mexicano, Ciudad Delgado, etc. Entonces, digamos que ya vamos con este segundo componente. Para nosotros, este segundo componente tiene una virtud. Si todos nos dimos cuenta, la presencia de los distintos sectores en Ciudad Delgado es importantísima, de primer orden. Porque ahí estaba la empresa privada, estaba NEP, ¿verdad? Ahí estaban las distintas iglesias, ahí estaban las comunidades, que son clave para la ejecución y materialización de cualquier política pública. Estaban las instituciones del gobierno, estaba la policía, habían representantes de Fuerza Armada. En ese sentido, se trata precisamente de coincidir el resto de instituciones del Estado para resolver problemas concretos, lo que nosotros hemos planteado, factores de riesgo que hay en esas comunidades. Y algo que es muy importante en el caso de Ciudad Delgado es el liderazgo del gobierno local, que es una condición importantísima, porque eso implica la participación no solo del gobierno local, sino que también de las comunidades. Y eso es clave para poder hacer exitosa cualquier política pública. Ministro, puntualmente, ¿qué opinión le merece sobre la posibilidad de aprobar reformas para establecer el régimen de excepción en municipios más violentos que plantea el diputado Guillermo Gallegos, y particularmente en Apopa y Quesaltepeque? ¿Qué tan viable es para usted la implementación de esta reforma? Bueno, entiendo de que hay una pieza de correspondencia que, por cierto, según informaban, van a requerir mi presencia, como la del ministro de Defensa y del compañero Jato Asbun, para la próxima semana en la Asamblea Legislativa. Yo me he mandado a pedir que me den la pieza para ver cuál es su contenido y revisarle, por supuesto, tener una opinión muy definida para el día lunes. Miren, a mí me parece de que hoy por hoy nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande y estamos en buenas cuentas teniendo cierto control. Pero yo creo de que hay que revisar y discutir con los diputados, ¿verdad?, cuáles son, al final de cuentas, todos los argumentos para poder ponernos de acuerdo en si es importantísimo en este momento un estado de excepción en algunos municipios, de manera focalizada. Incluso discutir los municipios estos, si son los que no son los más importantes o no. En ese sentido, yo no te podría dar una opinión hoy por hoy firme, porque hoy he conocido la petición, habría que conocer muy el fondo para estudiarla. Lo que sí yo podría decir es que, miren, cualquier propuesta que venga a contribuir a que la política de justicia, seguridad y convivencia, que venga a contribuir a que sean políticas de Estado, que sean políticas que ataquen tanto los efectos de la inseguridad como las causas de la misma, y que vengan a robustecer y a potenciarnos el Estado en el territorio, hay que tomarlas en cuenta. Ahora, obviamente esto es una decisión de rango constitucional, el grado de excepción, claro, que ya está franqueado dentro de la Constitución. El tema, ministro, es que muchas personas que me han acompañado acá miran con mucha cautela la implementación de esto en términos focalizados y no en términos generales. Y le comento prácticamente por qué. Porque en algún momento nosotros podemos tener oleadas sucesivas de migración de estos municipios a otros que tradicionalmente no eran municipios violentos, a causa de tener un régimen focalizado únicamente en esto. Es decir, tendría que ser un poco más amplio, y otros esbozan en algún momento señalamientos más puntuales, como que ¿qué está esperando el gobierno para la implementación de este régimen de excepción? Bueno, mire, yo creo de que lo que nosotros podemos decir es lo siguiente: el gobierno no tiene los brazos cruzados. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande en combatir la delincuencia en este país. Hemos tomado la decisión de manera seria y hacerlo incluso de manera frontal. Yo creo de que eso a nadie le puede caber ninguna duda en este momento. La delincuencia ha tenido también su reacción.
Yo no conozco ningún país que haga un esfuerzo en combatir a la delincuencia y que ésta se quede de brazos cruzados. Por supuesto que va a ser el esfuerzo también. Pero aquí lo que pasa es que nosotros tenemos toda la, no solo la voluntad, sino la decisión de combatir la delincuencia en este país. Y lo hemos hecho. Lo que estamos haciendo también es que tratando de cumplir a plenitud la política. Si ustedes recuerdan, cuando recién tomábamos el gobierno, en este segundo periodo, nuestro presidente hablaba del sistema de seguridad en el país y más o menos lo traducía en 3 cosas. Decía, no se trata de una mano dura ni tampoco de una mano blanda, se trata de una mano inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de darle oportunidad a la gente, debemos de crearle mejores condiciones a la juventud para que no escoja el camino, en este caso, de la delincuencia. Y por eso es que tenemos un plan quinquenal que trata de resolver también los problemas de orden económico, o sea, mejorar la economía de nuestro país, mejorar la educación, etcétera. Y por supuesto el tema de la seguridad. Pero también hay que decir que cuando la gente infringe la ley, pues entonces hay que aplicarle la ley, ¿verdad? Con toda la seriedad y la rigurosidad que esto implica. Ministro, ¿qué trascendencia tuvieron en alguna medida las recomendaciones que dio Rudolph Giuliani en la visita a nuestro país? Mire, buenas, porque en buenas cuentas él viene a plantear varias cosas muy importantes para nosotros. Una, la necesidad de que las distintas instituciones estén muy bien coordinadas. Y con él, incluso en una plática que tuvimos privada, hacíamos y discutíamos la necesidad de profundizar aún más la cooperación y coordinación con la Fiscalía General de la República, que por cierto a nivel de policías pues hay una muy buena coordinación, yo diría muy aceptable. Posiblemente hayan cosas que mejorar todavía, pero yo creo que la relación es muy buena. Ese era un punto. También nos planteaba él la importancia de la prueba científica. Claro, y él ponía un ejemplo, por ejemplo, los bancos de ADN, ¿verdad? Pero en buenas cuentas estaba hablando él de cómo utilizar tecnología y de huellas digitales. Las huellas digitales, cómo utilizar tecnología para tener una mejor investigación. Aquí nosotros debemos de recordar que cuando hemos hablado nosotros de policía comunitaria, hemos planteado que un eje importante para nosotros es precisamente el fortalecimiento de la investigación y crearlo irlo desarrollando como todo un sistema. En eso estamos y eso implica, por supuesto, la utilización de mucha tecnología. Perfecto, ministro, amigos televidentes, realizamos la primera pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. En segundo regresamos a profundizar aún más sobre el tema de la delincuencia y la criminalidad en nuestro país con el ministro Benito Lara, ministro de Justicia y Seguridad. Pausa, volvemos. PNC registra 48 homicidios cometidos este fin de semana. PNC dice que no negociará ni dialogará con las pandillas. Una persona fallece y al menos 6 heridos en ataque armado durante un entierro. Gobierno no cree que pandillas MS y 18 se unan para crear la 503. Fiscalía cita al director de Zacatás por supuesta carta de pandilleros. La nota más relevante, amigos televidentes, ministro, sobre lo acaecido en las últimas semanas en torno a este tema. Ministro, ¿qué opinión le merece a usted en alguna medida una carta que por supuesto ya voy a compartir con usted y con los amables televidentes, donde en algún momento esta misiva, entiendo, y si me equivoco por favor me corrige, que fue enviada a su persona, a su despacho, por parte de personeros que procedían precisamente de personas recluidas en este centro penitenciario denominado Zacatecoluca, ¿cierto o falso? Bueno, mire, efectivamente hay una carta, creo que incluso está allá en las redes sociales, ¿verdad? Creo de que más importante de determinar día y hora en que eso le llega a sus manos a uno, yo creo que hay dos comentarios que yo quiero hacer al respecto.
Y esta carta, perdón, si me permite, ministro, para compartir parte de los conceptos de los cuales se esbozaron acá, donde en el numeral 1 vemos nosotros acá que los abajo, los otros firmantes, obviamente no lo voy a dar a conocer, donde suscribían esta misiva, que lamentaban profundamente la pérdida de preciosas vidas humanas debido al clima de extrema violencia que vive nuestro país actualmente, etcétera. Como voceros nacionales de ambas pandillas siempre hemos manifestado, decían acá, que somos parte del problema, también somos parte de la solución, y estamos firmemente seguros que la política de manodurismo, de la represión, solo al final incrementa desproporcionalmente la violencia. Y en el número 3 es, por lo antes expuesto, hacemos un llamado a ustedes para darle oportunidad a la nación salvadoreña, es decir, la oportunidad es para la nación salvadoreña, ministro, de desarrollar un ambiente más pacífico y establecer los mecanismos que puedan permitirnos a ambos, es decir, a ellos y a nosotros, establecer acuerdos para alcanzar la tan anhelada paz. Ministro, ¿cuál es su reacción? Porque aquí le están trasladando como la oportunidad inmejorable o la oferta invaluable hacia el gobierno de alcanzar la paz con un diálogo. Después de eso dice de que no están pidiendo ninguna negociación. Correcto, más abajo, el segundo párrafo. Dice que no piden ninguna negociación porque están conscientes de su situación, algo así por el estilo. Bueno, dos reacciones. Una, yo creo que el gobierno ha sido completamente claro desde hace mucho tiempo. El mismo presidente también ha sido enfático en esto, y todos nosotros. Para nosotros, dentro de nuestra política, que son 5 ejes fundamentales, que está el caso del eje de la prevención, de control del delito, la reinserción, la atención a las víctimas, fortalecer las instituciones de la seguridad pública. En esa política no está contemplado ninguna negociación. Eso lo hemos dicho innumerables veces, ¿verdad? Yo creo de que nadie debe tener hoy ninguna duda al respecto. Nosotros seguimos impulsando nuestra política, la vamos a seguir impulsando, vamos a seguir combatiendo con toda energía, y por supuesto también tratando de mejorar con todos nuestros recursos, ¿verdad? A pesar de la escasez, la situación de cada una de las comunidades en alto riesgo, y estamos refiriéndonos a estos factores de riesgo que hemos encontrado, sobre los cuales vamos a trabajar. Esa es primera reacción. Segunda, bueno, esto tiene que ver, como la carta también va para el Consejo, ¿verdad? En el caso nuestro, esa es nuestra posición, eso está claro. En el caso del Consejo, pues bueno, será el Consejo el que tome su decisión, deberá de conocerla, discutirla, etcétera. No podría adelantar ninguna opinión de lo que va a pasar ahí. Pero hay otra reflexión que yo quiero hacer, y esta es como una reflexión, y es que muchos, cuando vieron la carta y se dieron cuenta de la carta, sin mayor conocimiento, creo yo, y sin mayor análisis sobre la carta, comenzaron a hacer algunas aseveraciones que creo que son equivocadas. Por ejemplo, a decir de que, bueno, como hay una carta, a eso se debe la disminución de algunos homicidios. Yo creo que... Sí, de hecho lo han relacionado aquí mismo en esta tribuna de entrevista. Los que hacen esa relación están equivocados, completamente equivocados. Adicionalmente, que en el penal de Izalco están recluidas las 2 maras y que raramente ninguna de las 2 se mata. Entonces lo relacionan obviamente a un diálogo que ustedes también tienen con ellos. Pero es completamente equivocado, ¿verdad? Completamente equivocado. Creo que es un análisis, y yo no sé si malintencionado, porque fíjate que en una conferencia de prensa a mí me hicieron una pregunta, ¿verdad? Me dijeron, mire, lo hemos visto a usted y al director de centros penales entrar a Zacatecoluca y platicar con un palabrero. Eso fue una afirmación que me la hizo un periodista, ¿verdad? Que le quita cualquier seriedad a este tema. ¿Usted tajantemente podría negar que eso no se ha realizado? Primero, eso es la peor mentira que puede haber, ¿verdad? Pero no solo eso. El punto es que le quita completa seriedad. Yo creo que nosotros en este país debemos de abordar el tema de la seguridad,
que es el problema más complejo que hay con la seriedad del caso, ¿verdad? Con la seriedad del caso. Pero además, otra reflexión, es que cuando nosotros atribuimos a una carta, ¿verdad?, un comportamiento en materia de los homicidios, mire, es menosprecio al esfuerzo y a la labor que hacen nuestros policías y que hace la Fuerza Armada. Ahora, hombre. ministro, Incluso es desprecio, ¿verdad? Es desprecio a la vida de nuestros agentes que enfrentan la delincuencia y que incluso han muerto muchos en el cumplimiento de su deber. ministro, cada vez más se escuchan voces a favor del diálogo con este sector. El señor Mijango, por ejemplo, y el señor Luers, tengo en mis notas, el pasado fin de semana se pronunció también Monseñor Rosa Chávez en el periódico digital El Faro, también cita a Alejandro Goodman de Fundación Forever, referirse a este tema. En el Consejo estamos claros que hay que dialogar con todos, pero lo que no estamos claros es cómo, dijo Monseñor Gregorio Rosa Chávez. No se puede construir nada sin dialogar con los pandilleros, dijo don Alejandro Goodman. ¿Es posible negociar semánticamente hablando, como le quieran decir, a este tema nuevamente con estos grupos ajenos a la ley, ministro? Eso es lo que tiene que, bueno, por parte del gobierno, no. Quiero decir con toda claridad, de parte del gobierno no estamos negociando. ¿Y si el Consejo llega a decir que sí? Incluso no estamos negociando, y si leen bien la carta, ¿verdad? Ellos no están pidiendo negociar, si le leen bien la carta, dicen que te están pidiendo, porque dicen no pedimos dialogar, negociar con nadie, dice, porque estamos conscientes de nuestra situación. O sea, en la situación en que están no pueden pedir de negociar. No, ellos le llaman semánticamente dialogar, pero si el Consejo les pide dialogar, ¿lo harían, ministro? Nosotros, por ejemplo, desde hace ratos, y cuando hemos abordado este tema, yo he sido claro en varias entrevistas, en que el trabajo, por ejemplo, que pueden realizar las iglesias, no solo dentro de los penales, sino que en las comunidades de alto riesgo, es un trabajo importante que lo pueden hacer. Sí, uno de los problemas que tiene este país es que no le hemos ofrecido por décadas a nuestra juventud buenas oportunidades. Y la sociedad salvadoreña ha perdido incluso valores. Ha perdido valores, ¿verdad? Y yo invitaría, por ejemplo, a mucha gente a conocer, ya que hablas de fútbol, Forever. Recuerdo de que hubo una entrevista donde estuvo el presidente del Banco Agrícola. Que estuvo, ¿Señor Barraza? El señor Rafael Barraza, que estuvo precisamente en la Campanera, ¿verdad? Y yo creo de que esa visita de él, de una persona de ese tipo, a un lugar a esa colonia, a mí no me cabe la duda de que a cualquiera le puede cambiar la opinión que puede tener de la gente. Fundación Banco Agrícola espectacular. Lo que espectacular, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir con esto? A la gente hay que darle oportunidad, pero tú no le puedes dar oportunidad a la gente si no platicas con ella también. Esa es otra cosa, ¿verdad? Eso lo pueden hacer las iglesias. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, que deben de realizar trabajo pastoral dentro de los penales. Eso va a contribuir, por ejemplo, a nosotros a desplegar y desarrollar de mejor forma el programa, el modelo, el sistema penitenciario Yo Cambio, que implica tener a la gente ocupada desde la mañana hasta que tienen que regresar a sus celdas. Ocupadas realizando distintos tipos de actividades, incluso la actividad productiva, porque los presos en este país, los privados de libertad, en un 95% tienen entre 18 años y 55, están en la edad productiva. Y cuando tú no los tienes haciendo nada en absoluto, pues bueno, entonces no van a estar pensando nada positivo. Hay que mantenerlos ocupados. Por cierto, aprovechando, estamos nosotros ya casi por firmar un convenio entre el Ministerio de Educación y nosotros, para que los privados de libertad puedan hacer calzado y puedan hacer también los uniformes que necesitan los niños y las niñas en este país. Es decir, hay que ponerlos a trabajar. Entonces yo creo de que ese punto, por eso decía, debe de discutirlo el Consejo, pero yo voy más a lo otro, ¿verdad? A la reflexión que hacía, porque al final de cuentas esa será una discusión que haga
los miembros del Consejo tomarán sus decisiones, darán sus opiniones, pero que es importante realizar trabajo pastoral y de todo tipo dentro de los penales es importante. Que quede claro que el gobierno no va a dialogar con las maras. Y nosotros no estamos negociando nada. Ni que el Consejo así se lo diga. ¿Verdad? No, porque nosotros hemos tomado una decisión. Perfecto. Ministro, bueno, antes de irme a una pausa, un amigo televidente pregunta, y lo cual obviamente se vuelve reiterativa esta cuestionante. Si en algún momento, como lo ha dicho acá, y ciertamente muchísimas personas nos los han dicho, de que no están a favor del tema de la tregua, ¿por qué no terminan procesando al señor Luer ni tampoco al señor Mijango? Bueno, por instigar a estas personas. Esa ya no sería una respuesta mía, ¿verdad? Porque el Ministerio de Justicia tiene que ver con la policía, tiene que ver con migración, con centros penales. Ese ya sería un proceso de investigación que escapa a mi institución. Perfecto. Vamos a una pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de Acovi DRL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovi DRL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, estamos de regreso. Ministro, importante que le traslade esta cuestionante, porque el pasado fin de semana, bueno, se han hecho acusaciones, no solamente el señor Eugenio Chica, secretario de Comunicaciones, sino que otros altos funcionarios han acusado, porque no se han referido en otros términos más que una acusación, a miembros del partido Arena que salieron al paso de estas acusaciones en querer desestabilizar el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Se ha conocido en redes sociales de alguna manera algún tipo de convocatoria que el partido Arena, si me equivoco por favor me le corrige, y realizó el pasado fin de semana en una reunión que se iba a dar en las cercanías del parque infantil, pidiendo la renuncia no solamente del gabinete del dignatario, sino también del presidente y vicepresidente de la República. Ustedes han hecho señalamientos donde quieren desestabilizar a este gobierno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, efectivamente hubo una convocatoria, salió en las redes sociales, que convocaban a una concentración para pedir la renuncia de nuestro presidente y también la renuncia del gabinete. Habían varios argumentos, incapacidad, que había corrupción, etcétera, etcétera. Pero posteriormente hubo otro comunicado, ¿verdad?, que era a nombre de indignados, en los cuales suspendían, y decían que suspendían la actividad porque no se les había garantizado la seguridad, etcétera, etcétera. Pues bueno, no hay duda, yo creo de que aquí todos hemos escuchado cómo muchos han tratado de hacer de que nuestro gobierno fracase. Y precisamente una son ese tipo de grupos, ¿verdad?, de que ya hasta hoy piden la renuncia, similar a lo que está pasando en otros países, ¿no?, que están pidiendo la renuncia. Yo creo de que todos también vieron cuál fue una de las demostraciones que pasó ese mismo día, ¿verdad?, donde también salieron miembros de simpatizantes del gobierno, en buenas cuentas del partido FMLN, a brindar su apoyo al gobierno de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces, efectivamente, sí, me parece de que hay, ¿verdad?, un esfuerzo de algunos sectores de poder desestabilizar. Yo creo que no son todos los sectores, digamos, son algunos que se han quedado un poco en el pasado, porque yo he hablado con muchos sectores productivos y de verdad que en materia de seguridad estamos trabajando juntos, por cierto. Ok, ministro, amigos televidentes, comparto esta información que ustedes ven en las redes sociales, donde el periódico digital La Página compartió donde en las nacionales el partido Arena va a pedir, ministro, a este organismo de Estado, Organización de Estados Americanos, OEA, investigar acusaciones sobre un posible golpe de Estado. Acaba usted al presidente del COENA, franqueado por otras altas personalidades, negar completamente esta acusación. De hecho, comentarle rápidamente que el día de mañana van a estar 3 legisladores del partido Arena hablando sobre este tema y estas acusaciones. ¿Su opinión, ministro?
No, yo creo de que todos los partidos están en su derecho de hacer cualquier tipo de petición, ¿verdad? Eso a mí no me extraña, ¿verdad? Ellos son la oposición y, bueno, harán lo que les corresponde, ¿verdad? Perfecto. Yo lo que creo es que en materia de seguridad, me voy a referir a este caso, fundamentalmente, yo creo de que todos, independientemente de nuestra opinión política, el señor Benito Lara, ¿qué tan efectiva será el plan de seguridad? Manuel Méndez, bueno, ¿cuál es el miedo, ministro, en aceptar que el país está muy mal? ¿Acaso su prepotencia? Bueno, vamos a pedirles también en alguna medida, por favor, el respeto y el decoro en articular las preguntas. No es necesario ser sabio para ver que los planes no están dando resultado en lo medular, eso es lo que dice. Raquel Solano, muy buenas noches. ¿Por qué como gobierno no pone en acción tanto plan que dicen que están elaborando? ¿Será que la población vive en un mundo paralelo al gobierno y ellos no se dan cuenta de la realidad en la que estamos, en el que la violencia es lo que nos hace sobresalir negativamente a nivel mundial? Camilo también dice, y si lo hacen de corazón y que no se, al final, bueno, que vean el Estado económicamente, cómo entran, y de todos los familiares, se está refiriendo a los penales para que al final haya transparencia. Y Francisco Peña, como sugerencia, bueno, está hablando de otro tema. Muchísimas gracias por su participación. Ministro, sus reacciones, por favor. Bueno, miren, nosotros nunca hemos negado que la situación en el país es compleja, nunca, ¿verdad? Precisamente yo creo de que la política que estamos nosotros implementando tiene que ver fundamentalmente con que reconocemos que hay una situación bastante difícil y que estamos al frente del problema más complejo que tiene este país. La solución no es fácil. Nunca hemos dicho nosotros que las cosas en esta materia se resuelven de la noche a la mañana. Lo que sí yo le podría garantizar es que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, hay comunidades que lo están valorando ya de otra forma, que están teniendo resultados positivos. Yo no digo que estamos ya en un proceso donde la gente diga que está solucionado. Imposible creer que está solucionado, pero sí estamos trabajando de manera incansable en esa dirección. O sea, de que sí, nosotros reconocemos que tenemos esa situación. En penales, es que miren, en penales lo que nosotros hemos encontrado es un sistema penitenciario deforme por décadas, ¿verdad? Deforme por décadas, en el cual no está clasificado, como todos sabemos que un penal se clasifica por peligrosidad, ¿verdad? Y algunos preventivos. No, aquí está un penal que es por pandillas, es decir, si sos de una pandilla estás en un penal, si sos de otra pandilla estás en otro penal, independientemente del tipo de pena o si estás procesado. Entonces, esa es una deformación que se trae desde hace décadas. No es cierto que ese tipo de deformaciones se resuelven de la noche a la mañana, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Precisamente, la semana pasada, nosotros firmamos un contrato para terminar un nuevo penal, que es Izalco Fase 3. Así es conocido. Izalco Fase 3 es un penal que tuvo que haber sido entregado, porque ya una parte de la obra está construida, pero tuvo que haber sido entregado completamente el 6 de julio del año 2008. 6 de julio del año 2008. En el gobierno de Arena. Así lo encontramos nosotros. Porque en el 2009 ustedes ya eran ejecutivo. Claro, y se hizo un intento de tratar de completarlo en el año 2010. ¿Qué sucedió? Las empresas abandonaron. Las empresas abandonaron. Yo no quiero hablar de qué empresas fueron, pero algunas de estas incluso han sido procesadas.
Y hoy nosotros hemos dicho, miren, vamos a poner la primera y última piedra, ¿no? Ok. Lo vamos a terminar ese penal. Ministro, rápidamente, tengo poco tiempo, pero me gustaría saber su opinión sobre varios temas. Primero, Marco Tulio Lima fue removido de la División Antinarcóticos de la PNC. ¿Por qué, ministro? ¿A qué se debe? Mire, nosotros estamos hoy en un momento de... Esto lo hemos anunciado desde hace tiempos, ¿verdad? De lo que se trata es que nosotros vamos a fortalecer la misma institucionalidad, la misma policía. Y necesitamos nosotros tomar muy en cuenta la experiencia que tienen muchos oficiales para ubicarlo en los lugares donde hoy lo necesitamos más para hacer efectiva esta política de justicia, seguridad y convivencia. Perfecto. Excriteriado, extorsión a transportistas, parte de las notas más importantes, pero 8 criteriados se fugaron de un centro de resguardo policial, con los cuales, según la policía, se iban a esclarecer 24 casos. ¿Cómo queda este tema, ministro? Mire, esto fue en abril y muchos de estos ya fueron capturados, ¿verdad? Y otros efectivamente eran criteriados que no necesariamente estaban ni condenados ni nada que se parezca. Mi pregunta es, y mi reflexión es la siguiente: ¿por qué sacarlo hoy? Sí, vio los rotativos, se lo estoy trasladando. Claro, obviamente. correcto, sí. Perfecto. Porque hoy, ¿verdad? Claro, yo debo ser honrado en manifestar eso. Porque hoy, hoy que están disminuyendo un poco los homicidios. Okay. Entonces, ahí es donde yo digo lo siguiente: debemos de abordar este problema en serio y llevarle esperanzas a la gente. Perfecto. Y una última pregunta antes de irme a pausa comercial. Ministro, se aprobaron 28 millones de dólares en la Asamblea Legislativa, de los cuales se les van a dar un bono, entre otras prerrogativas, a miembros de la Policía Nacional Civil. Pero muchos preguntan, ¿y el próximo año de dónde se va a sacar la plata para volverles a dar bonos? Esta bonificación es una bonificación, digamos, excepcional. Se debe a todo el gran esfuerzo que están. Hay que hacer un reconocimiento precisamente a ese esfuerzo que hacen los policías y la Fuerza Armada. Pero viene otra discusión, y es una discusión un poco interna nuestra, para elaborar el presupuesto general de la nación. Y precisamente estamos haciendo todos los estudios necesarios para poder dar, digamos, ya algún beneficio ya un poco más permanente. Este es temporal. Perfecto, ministro. Amigos televidentes, otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, ministro, y hablando de gente que desestabiliza, porque fue parte de la acusación de este señor Diego López, ¿verdad? Diego Torres, porque pasaba cantando, aquí como el cantante aquel. Señor, se fue Albert Roca, ¿qué sucedió? Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Sergio, para ti, para tu invitado, al ministro. Sí, se fue Albert Roca el día viernes por medio de un comunicado en Twitter, se despidió debido a muchas cosas. Yo creo que él manifestó problemas personales, pero creo que hay algo más ahí de fondo, algo debe haber sucedido en esa Copa. Blatter ya le agarró cariñito que de diciembre va a mandar la elección para febrero. Fíjate que la decisión por qué moverse de diciembre a febrero fue porque en diciembre se disputa el Mundial de Clubes, según el señor Joseph Blatter. Entonces dijo, no se puede hacer en diciembre por el Mundial de Clubes, hagámoslo en febrero. Pero lo que es seguro es que no se va a reelegir el suizo, así que va a haber nuevo presidente en FIFA. ¿Todo eso nos va a tener en la noche? Por supuesto, a las 9 de la noche, señor Méndez. Cuídese mucho, señor. Me habla de otro catalán, Joan Laporta. Otro por Albert Roca, por donde decía, que perdió. Joan Laporta perdió, ganó Josep María Bartomeu. Gusto, señor. Cuídese. Que se divierta. Ministro, llegamos al final de entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias. Ya estuvo, ministro. Nos tienen que ampliar aquí el horario. No se puede. Yo solo... Por favor. 15 segundos. Dígame, se los contamos aquí, le pasamos la factura mañana. Felicitar al gobierno norteamericano, al pueblo norteamericano, como al gobierno cubano y a su pueblo. Este día abrieron embajadas en ambos países. Todavía no han izado la bandera, pero ya abrieron las embajadas. Y así como dijo un spot de televisión que pasaste aquí,
digo algo así, que unidos podemos soñar y transformar este país. Hay que unirnos en contra de la delincuencia en este país. Perfecto, con eso nos quedamos, amigos televidentes. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 20 de julio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.